de esto y tener el conocimiento y ver cuáles son las competencias que realmente ellos específicamente para los líderes identificaron que eran muy importantes en este momento. Entonces les presento a Carmelina Peguero. Carmelina es licenciada en Administración de Empresas. Ella es coach certificada por IESEC 2 veces en el programa de inicio, y después cuando IESEC obtuvo la certificación, la aprobación de la ICF en su programa de coaching, pues también es certificada. Fue la primera ACC, la primera coach certificada por IESEC que logró su ACC. Ya es PCC de la ICF, consultora con más de 15 años de experiencia en el área de gestión humana, aliada estratégica de IESEC en el desarrollo de programas, y también forma parte del equipo de coaches y ahora del equipo de mentoring de los coaches que se están formando en la escuela. Lice Guzmán se certificó con nosotros en la primera promoción y después hizo también un upgrade cuando obtuvimos el aval de la ICF. Es licenciada en mercadeo, tiene más de 15 años también de experiencia en recursos humanos, consultoría. Entonces ellas dos son las aliadas de IESEC para el desarrollo del programa de Líderes en Mundo VUCA, junto con, por supuesto, el apoyo de Great People Insight a través de Magda Vargas, que vi que estaba por ahí. Entonces, nada, buenas noches. Para algunas instrucciones, esta es un webinar, no se van a poder ver en pantalla, no pueden hablar, solamente levantar su mano, si tienen alguna pregunta por el chat, y hay también un espacio para preguntas, para que puedan preguntar. Entonces, gracias por estar aquí, un honor tenerlos. Los dejo en manos de Lisette y de Carmelina. Gracias, Nancy, y gracias también a quienes se han estado uniendo a nosotras en esta noche. Y el título de nuestro webinar es Líderes en Entorno VUCA. Si nos fuéramos al título, tenemos suficiente para hacer mucho más que un webinar. Líderes, nada más hablar de liderazgo toma un tiempo rico y siempre agrega valor a nuestro estilo de vivir, porque para ser líder no es necesario un título. Líder es todo aquel que ejerce influencia en otras personas, tan sencillo como eso. Parece sencillo, pero lograr hacerlo de manera efectiva, pues amerita de una preparación y un tomar riesgos y un enriquecerse con experiencias. Si nos vamos a la palabra entorno, también hay bastante como para conversar, porque tenemos entornos de diferentes dimensiones. Y la palabra VUCA, que se ha puesto, yo diría que de moda en los últimos tiempos, vamos a ver en un momentito, que es algo que nos viene acompañando ya desde hace varios años. Vamos a hacer este momento lo más, vamos a decir que productivo y dinámico posible, porque así es el mundo. Estamos en una etapa donde todo va pasando de una manera muy, muy rápida. Y si no, que nos inviten a hablar sobre todo lo que ha estado ocurriendo en este año. Y vivimos en un mundo VUCA. La palabra VUCA viene producto, y lo vamos a ver en el próximo slide, y es probable que ya alguno de ustedes sepa sobre eso, viene de estas palabras que en español, si lo hacemos el acrónimo, es VICA. ¿Sí? Estamos en medio de un caos, en medio de una cantidad de cambios que por más que quisimos quizás en algún momento predecir cuando empezamos a diseñar nuestro año, qué diferente que ha resultado. Fíjense algo, esto de VICA viene precisamente del ambiente militar. Por primera vez sale este concepto de VICA o VUCA cuando culmina la Guerra Fría y toma todavía mayor preponderancia a partir de aquel 11 de septiembre que todos recordamos de alguna manera. Va más allá de lo que tiene que ver
con la parte política, el ambiente militar. Hace rato que ya los negocios han empezado a funcionar con miras a ese ambiente VUCA, a ese ambiente volátil, incierto, complejo y ambiguo. Veamos de qué se trata cada uno de estos conceptos, porque aunque probablemente hemos escuchado estas palabras en diferentes ocasiones, es bueno que sepamos exactamente cuando hablamos de liderazgo y de negocios, a qué se refiere cada una de ellas. Este aspecto de volatilidad viene cuando algo cambia de manera súbita, rápida, y se va dando un cambio detrás de otro, de una manera quizás mucho más rápida que lo que alguno de nosotros podría estar preparado para asumir, aceptar y digerir. También podemos ver el ejemplo como se da en cuanto a algunos desastres naturales o situaciones como la que nos ocupa en este momento a nivel mundial. También tiene que ver esta parte de incertidumbre con que no necesariamente vamos a estar viviendo un mundo con conceptos o escenarios muy claros. Y nos toca avanzar frente a ese no saber. A muchos de nosotros nos cuesta reconocer que no sabemos. Pero realmente es mucho más lo que no sabemos que lo que sí. ¿Sí? Entonces, ahí podemos ver que frente a un escenario que pudiera tornarse un tanto borroso, ante la incertidumbre debemos ir dando pasos para poder avanzar, sobre todo con respecto al negocio y yo diría que también en la vida personal. Si nos dejamos arropar de la incertidumbre, nos vamos a quedar estancados y lo que se estanca muere. El que quiere crecer necesita evolucionar, aunque no sepa lo que le espera más adelante. También viene este concepto de complejidad atado a la dificultad que nos puede provocar el no saber, el tener variantes que definitivamente escapan a nuestro control, esa ley de causa-efecto que se da en todas las circunstancias, todo lo que tenemos hoy dado proviene de una causa anterior que le precede, ¿no? Igual se da en el aspecto de negocios y producto de esta ley causa-efecto se van dando situaciones distintas en cuanto a tarifas, valores, culturas, regulaciones y una cantidad de decisiones que tenemos que ir tomando día a día. La ambigüedad, bueno, ¿qué les puedo decir? Definitivamente, así como que seguro y cierto y poco ambiguo, existen pocas cosas en la vida. Debemos ir tomando decisiones e ir tomando riesgos calculados dentro de lo que las circunstancias permitan frente a la ambigüedad, poniendo desde el aspecto liderazgo dentro de las empresas la mirada en el propósito del negocio. Eso sí que no se puede perder. ¿Cómo impacta esta condición VUCA al mundo en que vivimos desde el punto de vista del liderazgo y también en las empresas, en los negocios? La volatilidad genera miedo. Es una de las emociones que con mayor frecuencia se está presentando, por ejemplo, en las sesiones de coaching. Como les dijo Nancy, yo vengo desde IESEC y también de manera independiente, acompañando a través de coaching a otras personas y he elegido concentrarme sobre todo en líderes por el efecto multiplicador que tiene el líder donde quiera que se encuentra. Y yo creo que no les va a sorprender que les diga que el miedo es la emoción que con más frecuencia se está presentando en los últimos meses. Ante el miedo que nos protege, tenemos que arriesgarnos y tomar riesgos. Volver a lo básico. Cuando no sé, me voy a lo esencial y desde ahí vuelvo a construir. La incertidumbre es algo que está presente en el día a día. Miren, quienes me conocen saben que yo tengo una frase que repito muchas veces y es que cierto, como que cierto, tenemos dos cosas. Primero, que en este momento estamos todos vivos, eso es cierto, y en algún momento nos vamos a morir. Eso también es cierto. Lo que va a pasar entre un momento y otro, completamente incierto. No es suficiente con saber y querer analizar. Hay que avanzar ante eso y ante la complejidad saber
que el mundo no es blanco y negro, que es increíble la cantidad de tonalidades de grises que podemos tener y que cada tonalidad agrega belleza a la vida. Lo mismo pasa con la ambigüedad. Antes que quedarnos estancados en lo ambiguo, como si se tratara de un obstáculo, es momento ante eso de tomar decisiones y avanzar con el cambio. ¿Qué nos permite manejar cada una de estas condiciones de manera productiva y efectiva ante la volatilidad? Cuando toda esa incertidumbre o el miedo se presente, mantener clara la visión. ¿Para qué empecé lo que estoy haciendo? Ante la incertidumbre, aceptar y fluir, comprender que no está en mis manos controlar lo que va a pasar. Y por la parte de la complejidad, atrevernos a avanzar, aunque el escenario no esté del todo claro. Yo creo que eso incluso le da belleza y despierta en nosotros la parte creativa. Y hablábamos al inicio, mientras se iban conectando ustedes, cómo ante la escasez de recursos podemos hacer cosas todavía mucho más potenciadoras. Lo mismo que ante la ambigüedad. Ahí, cuando pensemos en la agilidad, podremos hacer una manera más efectiva en lo que se espera de nosotros. Dice, me gustaría que me apoyaras con ese slide antes de pasar. Seguro que sí, querida, y gracias por esta oportunidad. Y dándole continuidad a eso que tú hablas, estas lecciones de liderazgo que nos deja, sobre todo en el área de la milicia, en este ambiente tan incierto que ellos viven, y que probablemente quizás lo que estemos aquí, no sé, nunca ha tenido la oportunidad de vivir en un entorno similar. Como tú decías, no todo lo que se ve en Buca es oscuro, porque también tenemos que de la adversidad crear las oportunidades y también vivir en un ambiente nos genera la oportunidad de crear un proceso diferente. Por ejemplo, como tú hablabas de lo volátil, es decir, busca lo que nos dice, o estas lecciones de liderazgo, lo que nos permite o a lo que nos lleva, es que hagamos un proceso de transformación donde vayamos de lo volátil a la visión. Es decir, es crear una visión común en la organización. Probablemente quizás actualmente donde estemos no es necesariamente donde debiéramos estar y quizás a lo que nos invita es que veamos qué es lo que tenemos en la organización actualmente, que nos demos la oportunidad de construir y de invertir en recursos para prepararnos mejor. Es importante centrarse en lo esencial, tal como cita ahí, y irse un poquito más allá, es decir, no nos quedemos en las ramas del arbusto, vale la pena subirse al edificio y ver ese horizonte. ¿Qué hay más allá de lo que yo estoy viendo ahora? No es que quiero perder de vista o perder mi vista en el horizonte, porque también es importante entender cómo esas ramas de ese árbol sustentan el tronco. Y ahí es donde vale la pena revisar si actualmente, bajo el entorno en el que estoy viviendo o en el que estamos nosotros como organización, nuestra misión valdría la pena revisar. Y entonces ver no solamente dónde estamos hoy, sino también un poco más hacia el futuro. También nos dice que transformemos lo incierto en comprensión y en entendimiento. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que nos está llevando es a construir más una organización colaborativa, a que haya más comunicación, a que haya más desarrollo de líderes, a que haya más formación de la gente. Y definitivamente se espera que el líder tenga momentos de escucha activa. Como tú decías, Carmelina, el proceso de miedo es una de las cosas que estamos viviendo y que por más que uno quiera tener cierto control de esa emoción, no deja de florecer. Entonces, es vital e importante que nosotros le hagamos sentir a nuestra gente en la organización que somos empáticos, porque somos seres humanos y que más allá de medir números, nosotros tenemos que acompañar a la gente. Y nosotros tenemos que velar por ello y tenemos que cuidar por ello. Entonces, ese proceso de empatía, ese proceso de confianza es relevante para crear esa comprensión. De lo complejo, pues nos invita a tener mayor claridad. Y aquí habla mucho de lo que es
tener como una especie de dashboard, vamos a llamarle como unos KPI o alguna hoja en la que podamos procesar toda esa información con claridad, tener datos, pero no solo datos para nosotros ver números fríos, sino para que nos ayuden a identificar dónde estamos hoy y qué debemos estar haciendo para mañana. Y que así como es importante vivir el momento, vivir hoy, así es importante ir planificando, porque ya no es que nos olvidemos de los procesos de planificación, pero estamos cada día en un momento tan volátil que las decisiones que tomamos ayer probablemente no nos sirvan para mañana. Y lo que mañana tengamos planificado, tengamos que revisarlo de nuevo. Porque todos sabemos y hemos visto que en estos tiempos muchas veces nos han pedido, bueno, entren de nuevo a las organizaciones, ahora hay que de nuevo recogerse, ahora de nuevo un toque de queda, ahora vamos a quitar el toque de queda. Entonces, es un cambio de estrategia continuo y constante que definitivamente se refleja en la capacidad de cómo tú manejas esa situación y genera esa ansiedad, esa incertidumbre en todo momento. Entonces, de lo ambiguo, pues nos invita a ser más ágiles. Y esto sencillamente es pensar fuera del cajón, salir del status quo, de no estar siempre en soluciones permanentes, de tener pensamientos más divergentes, de ser más flexible, de crear las oportunidades, como digo yo, de ensayo y error. Por supuesto, sin generar altos costos en las organizaciones, pero que sí podamos decir, bueno, vamos a probar esto, vamos a ver cómo funciona. No nos funciona y vamos para atrás, pero tenemos que avanzar. No podemos a que ahora el escenario cambie de la noche a la mañana porque probablemente no lo sea. Y yo iría un poquito más allá de lo que serían estas lecciones en el ámbito del liderazgo. Aquí el recursos humanos juega también un papel preponderante, porque si volvemos de nuevo a lo volátil y la visión, es importante crear una cultura en la organización de valores donde la gente sienta la necesidad de continuar, de seguir el compromiso, de perseverar, de no darse por vencido. Pero, o sin pero, tiene que ir acompañado de la mano de un líder, de una visión clara, de un norte claro. Igualmente, en cuanto a lo que se refiere a incierto y comprensión, pues una cultura de trabajo en equipo, una cultura de colaboración, una cultura de empresas colaborativas. En cuanto a lo que es complejo y claridad, pues queda claro de por sí el que es importante un proceso de comunicación continuo, un proceso de comunicación constante. Y en cuanto a lo ambiguo y agilidad, bajo la situación en la que estamos, se hace necesario nosotros generar un ambiente de seguridad en la gente. La gente necesita sentirse seguro. Seguro físico y seguro emocional y seguro en salud. Porque definitivamente hoy entendemos que estamos bien, pero mañana no sabemos. Y entonces, a la hora de tú traer tus colaboradores a la organización, tú tienes que crear un ambiente, un entorno, donde la gente sienta que voy a comenzar a trabajar, pero que me siento seguro, que siento que puedo seguir, que probablemente no haya un obstáculo que me permita avanzar y que me ayude a tomar decisiones efectivas y productivas en la organización. Yo quiero pasar entonces a compartir un poco sobre una lectura que me llamó mucho la atención y es de Bob Johansen. No sé si ustedes lo conocen o lo han leído anteriormente, pero este libro es bastante interesante. Y sí se fija, aunque lo escrito está en inglés, pero él básicamente se enfoca y dice que los líderes, quien hacen el futuro, tienen que crear esa misma sensación o ese mismo sentir de transformar el volátil en visión, de lo incierto en entendimiento, de lo complejo en claridad y de lo ambiguo en agilidad. ¿Por qué? Porque si de verdad queremos crear líderes que sean efectivos, que sean eficaces, que sean eficientes, tienen que adquirir una serie de habilidades que le permitan avanzar no solo hoy, sino de cara al futuro también. Y esas habilidades, vamos a ver estas primeras 5, pero él habla en su libro de 10 habilidades. Y él definió estas habilidades a raíz, como tú mencionaste al inicio, luego del 11 de septiembre, él se dedicó a analizar comportamientos en las personas, con el acompañamiento
o acompañando, mejor dicho, a un sinnúmero de organizaciones, inclusive a un sinnúmero de universidades, Nestlé, por ejemplo, de empresas entidades sin fines de lucro. Y él decía que de la única forma que podemos avanzar es si nosotros mismos nos ocupamos por desarrollar estas habilidades, que va muy de la mano con el perfil que más adelante le vamos a estar presentando. Entonces, en la primera él habla de generar intuición. Y con generar intuición, básicamente lo que él busca con esto es que mejoremos el status quo, que no nos quedemos donde estemos, que tengamos un instinto realizador, que estemos llenos de entusiasmo. ¿Para qué? Porque se hace relevante que explotemos el impulsador interno para crear y desarrollar cosas, tal y como explica él. También habla de claridad. Fíjate que hablamos inicialmente de transformar lo complejo en claro. Entonces, la claridad es relevante, es importante. Y aquí es más que nada establecer un camino viable, que la gente sienta que hay por dónde caminar, que los procesos están claros, que los procesos están definidos, que las estructuras permiten que la información fluya, que las decisiones fluyan. En cuanto a transformar el dilema, básicamente es convertir los dilemas en ventajas y oportunidades. Si estamos en una situación donde vemos la necesidad de resolver un problema, no nos quedemos en el hoyo, salgámonos y veamos una historia diferente. Apostemos a mirar de una forma diferente para poder crear soluciones a partir de la situación actual en la que estemos. También nos dice de aprendizaje de inmersión y dice involúcrate en entornos poco comunes y familiares que te permitan aprendizaje. Y esto, yo no sé si ustedes han visto por la televisión esos programas de líderes que van y se disfrazan y están de incógnita y se bajan a los departamentos más bajitos para conocer un poco de lo que su gente hace. Quizá no sea necesario disfrazarse ni estar incógnita. Yo creo que vale la pena que los líderes se tomen el tiempo de ponerse el zapato de la gente. Y ahí cuando hablábamos anteriormente de la empatía, es decir, de ir a los departamentos, de entender qué hace la gente, cómo lo hace. Porque esto definitivamente te ayuda a tomar mejores decisiones. Exactamente, Undercover Boss. Eso mismo era lo que quería decir, pero no me acordaba el nombre. Gracias, Francisco. Pero yo creo que no hay que disfrazarse. Yo creo que es un asunto no es estar sentado en tu oficina, es de caminar y de ver lo que está haciendo tu gente. Muchas veces pasa que a los C-levels no le llega la información de lo que está pasando abajo, porque probablemente los gerentes no tienen una comunicación tan estrecha con la gente, no hacen quizás reuniones muy seguidas. Entonces, si tú te dedicas a sacar tiempo y sentarte con tu gente, tú ves claramente qué es lo que hay y ves qué cosas pudiesen cambiar y aprende de lo que la gente también está haciendo. Entonces también está la empatía ecológica. Esta me causó bastante interés porque yo decía empatía ecológica, empatía ecológica. Y esto no es más que la consecuencia ecológica que pueden tener los resultados o decisiones de las organizaciones en el entorno. Básicamente, liderazgo ecológico. Continuamos entonces con las 5 siguientes. Y estas nos hablan de una transformación constructiva. ¿Y qué es eso de transformación constructiva? Bueno, ¿alguno de ustedes vio la película del aprendiz? Creo que fue con Robert De Niro, si mal no recuerdo, The Apprentice. Básicamente esto es una persona que llega a una empresa como aprendiz y tú dirás, pero un aprendiz normalmente es aquel que no tiene experiencia, que está comenzando, pero esto es el aprendiz a la inversa, es decir, es alguien que ya viene con mucha experiencia en la organización y está siendo supervisado por alguien quizás 20, 15, 30 años hasta más jóvenes que él. Entonces, ¿qué es lo que nos invita a esto? Que aprendamos, gracias Lorena, aprendamos a traer personas de diferentes culturas y a crear confianza, lealtad, compromiso constructivo. Todos podemos aportar. Tenemos que ser flexibles y abiertos. La diversidad, oye, suma y multiplica siempre. Transparencia genuina, apertura y autenticidad en las cosas relevantes para sí, sin hacer mucha promoción de ti. Esto es ser genuino, ser transparente, ser abierto, ser auténtico. Prototipos rápidos. Crear versiones de innovación con la expectativa de que rápidos y tempranos éxitos requerirán tempranos fallidos. Y es lo que decían anteriormente. Démonos la oportunidad de
prueba y error sin generar costos en la organización. No nos quedemos en el status quo, no nos quedemos en lo que siempre hemos estado haciendo. Hagamos ensayos que nos permitan avanzar poco a poco. Organización inteligente. Interesantísima esta parte. Y es crear e involucrarse y cultivar redes de negocio con sentido mediante el uso inteligente de la electrónica y otros medios. Yo creo que las organizaciones que hoy día no están montadas en niveles altos de tecnología saben que son organizaciones que van de camino al declive. Y crea ambiente, siembra y cultiva, y crea intereses comunes que beneficien a otros jugadores, permitiendo de vez en cuando un nivel de competencia. Y esto básicamente lo que habla es de crear una plataforma común en la que todos ganen, tanto a lo interno como al externo. ¿Cómo a lo externo? Por ejemplo, hay organizaciones que se dedican a crear soluciones para apoyar el ambiente, donde beneficia la comunidad. Entonces, probablemente quizás buscando como generar una competitividad en el mercado, pero a la vez está contribuyendo al ambiente de la comunidad. Continuemos entonces, y ahora, y antes de pasar a esas competencias para liderar en entornos VUCA, yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿cuáles son esas competencias que ustedes entienden para desarrollar esas habilidades que hablábamos anteriormente? ¿Cuáles son esas competencias que ustedes entienden? Y si lo pudieran poner ahí en el chat para ir viendo, que ustedes entienden un líder en entorno VUCA tiene que tener. Me gustaría conocer qué ustedes piensan, cuáles son esas competencias. A ver quién se anima a escribir, a decir algo. Sin miedo, escriban. Hay muchas ahí en inglés, tradúzcanlas. ¿Quién escribe? ¿Quién se anima? ¿Cuáles son esas competencias que ustedes entienden? Mente ágil, comunicación efectiva, exactamente. ¿Qué más? ¿Quién da más? Liderazgo. Ellos parece que se leyeron el perfil. ¿Qué más? Así es, asertividad. Definitivamente que sí. Tal como decía, flexibilidad, creatividad, comunicación, empatía, todo eso y mucho más. Inteligencia emocional, señores, oportunidad. Excelente. Tal como decía Nancy al inicio, este perfil que, y voy a pedirle a mi querida Carmelina que me continúe con esto, fueron creadas bajo un modelo por GPI y fueron competencias que fueron agrupadas en 3 áreas, personales, interpersonales y de gestión. Y cada grupo pues tiene sus subcompetencias. Ustedes van a ver ahora cuáles son esos comportamientos que van a ayudar, que ustedes evidencien, que ustedes cuentan con esas competencias. Cuéntanos, Carmelina. Gracias, Lisette. Pues tal cual, fíjense en el slide que estamos compartiendo en pantalla, cómo están segmentadas algunas de las competencias que GPI identificó para que el líder pueda ser efectivo en un ambiente VUCA, partiendo de sí mismo, de esa persona que a través de practicar o de modelar estas competencias desarrollará algunas habilidades que le van a permitir avanzar y ser efectivo en medio de la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Luego de eso, de salir de sí mismo, ya pasa a las relaciones con otros, a esa parte interpersonal donde debe existir una conexión para lograr una buena gestión. Indiscutiblemente, estamos en las empresas para conseguir resultados y entonces ahí ya pues entran a jugar su papel las competencias relacionadas con la gestión. Vamos a ver de qué se trata esto. A nivel de la persona, ese círculo más íntimo, el concéntrico, yo les invito a que veamos esto como si fuera una gota de agua que cae y va abriendo como por capas. A nivel personal tenemos dentro de las competencias esenciales en este momento la gestión de generaciones. Y es que en las empresas tenemos en este momento hasta 4 generaciones interactuando. Hay quienes fueron baby boomers, generación X, millennials y ya están entrando los centennials
a las empresas. Cada generación de esta tiene una manera muy particular de ver la vida. Cuando hablamos de los baby boomers, probablemente son personas que trabajaban. Hablamos de ese momento de desarrollo de muchas industrias donde conseguir resultados ameritaba de largas jornadas de trabajo. Procesos muy operativos, no tanta tecnología, nada de inteligencia artificial, pues entonces ahí obviamente que se demandaba de unas largas horas de trabajo. Luego viene esta parte generación X, donde ya algunas cosas empiezan a ser automatizadas y hay quizás una conjunción de trabajo con un poco de cuidar el estilo de vida. Con los millennials se invierte la proporción. Es más estilo de vida, menos trabajar. Ya la tecnología empieza a tomar un rol preponderante en las operaciones del negocio. Y si nos vamos a la parte de los centennials, y dicen por ahí que viene una generación que se va a llamar pandemials. Bueno, no quiero ni pensar cómo van a ser esos. Pero esta generación mucho más joven, pues prefiere tener un estilo de vida mucho más flexible y no estar tan atado a un horario de trabajo. Incluso prefieren un comportamiento como más informal en cuanto a su vestimenta, tener flexibilidad también en ese sentido. Y el hecho de que ahora ya no existen fronteras, pues entonces también juega su papel con ellos. Aprender a gestionar generaciones es una competencia que cobra mucha importancia justo en este momento. Y luego de eso, la apertura a la experiencia, porque como les acabo de señalar, y obviamente que quizás todos lo saben, o sea, las fronteras ya no existen. Y en esa misma medida tampoco hay como que tantos silos en las empresas, sino que se amerita ahora de una organización mucho más dinámica que demanda que podamos tener apertura a experiencias nuevas, que no nos dé tanto miedo, que nos atrevamos un poco más, que podamos mantener para que todo esto se pueda orquestar conexión con los demás. No podemos estar trabajando de manera aislada. Ahora muchas empresas están trabajando con parte de su personal, si no todo, de manera remota. Que estén en diferentes lugares físicos demanda que haya una mayor conexión a nivel holístico en la empresa, ¿sí? Me imagino que quizás alguno de ustedes está pasando justo por ese momento, donde estamos cada quien trabajando de manera remota. ¿Y cómo funcionamos? ¿Somos realmente islas? ¿O necesitamos estar de verdad ahora más que nunca conectados? Les dejo esa pregunta también. Cuando nos vamos a ese rol ya donde estamos en interconexión con otros, donde reconozco que no soy solamente yo, sino que yo soy parte de algo más, necesito poner en práctica el coraje, el tomar iniciativa, el atreverme a mirar el obstáculo que va a estar ahí, pero ante todo, saber que de cada error puedo elegir qué hacer, o sentarme a lamentar o decidir hacer algo distinto y generar nuevas oportunidades. El coraje se muestra también manteniendo una actitud optimista, generando confianza, confianza en mí, pero también confianza en el otro. Creo que ayer compartía con un directivo de un banco cómo esta situación ha venido a poner de relieve la realidad de muchas empresas. Porque si bien es cierto que algunos equipos se han visto debilitados producto de que ahora no hay un supervisor que esté controlando o fiscalizando paso a paso lo que yo estoy haciendo, también han salido a relucir equipos mucho más fuertes, porque el liderazgo ya se había construido antes en base a la confianza. Entonces, cuando yo confío en ti, no necesito estar cerca y ver paso a paso lo que estás haciendo, ni asegurarme de que estás cumpliendo con el horario de trabajo para que los resultados se puedan dar.
También está este tema de estrés y resiliencia. Y estamos acostumbrados a ver el estrés como algo negativo, pero el estrés es un impulsor, algo que nos puede mover a hacer cosas nuevas, producto de que esa situación quizás que estoy viviendo ya no la quiero más. La resiliencia, si nos vamos a la definición, es ese como resurgir a partir de una adversidad, pues construir algo positivo. Y eso es algo que estamos necesitando en este momento. Hay situaciones que podemos controlar, pero la mayoría no. La mayoría de las situaciones escapan a nuestro control. Y ante lo que no puedo controlar, lo que nos ocupa es aceptar y fluir. Y para eso se necesita ser resiliente. Y la flexibilidad engancha con algo que Lisette decía hace un ratito, de que eso, hay cosas que ya no van a ser más, que nos toca ser flexibles, reinventarnos, es una palabra que también se ha puesto de moda en esta temporada. Y es que debemos poder montarnos en el tren rápido. Como lo veníamos haciendo, ya no funciona más. Oigan, no vamos a regresar a febrero. Ese escenario que dejamos en febrero, cuando regresemos a las empresas todos, si es que regresamos todos, y no estoy siendo fatalista, sino realista, habrán puestos que van a quedarse de manera remota. Cuando regresemos ya no vamos a regresar a lo mismo. Ya nosotros nos habremos convertido en nuevas personas. Hablamos al inicio, mientras nos conectábamos, de cómo el Zoom ha venido variando. Y qué bueno que lo viene haciendo, porque viene respondiendo a las necesidades de nosotros, sus clientes, con respecto a la plataforma. Eso mismo debe ocurrir con nosotros como entes productivos dentro de las empresas y como líderes. Hay una frase que me trae como, me viene ahora a la memoria. Dicen que como anda la cabeza, anda el cuerpo. Y eso pasa con los líderes. Como esté el líder, el estado emocional del líder va a permear en su equipo de trabajo. Y alguien me preguntaba, ¿y si me siento mal, no lo digo? Pues yo les invito a que sean honestos. Que si en algún momento están en un momento de quiebre, decimos en el lenguaje de coaching, pero un momento que es retador para ustedes, que lo compartan con su equipo y que le pregunten, que pidan ideas, porque de seguro es probable que alguna de esas cabezas que forman parte de su equipo puedan traer una propuesta interesante para poder seguir adelante y hacer acopio de la flexibilidad para ser cada vez más efectivos. ¿Qué te parece, Lisette? ¿Qué opinas tú? Ahora sí puedo opinar. Sí, por favor. No, completamente de acuerdo contigo, Carmelina. Y yo entiendo que al principio cuando hablábamos de la capacidad de creatividad y flexibilidad también hablamos, sobre todo de nosotros los dominicanos, que hacemos, como decimos, de tripa corazón, que donde no encontramos buscamos, donde encontramos hallamos y de donde sea hacemos. De eso, en estos momentos es preponderante y relevante el ser resiliente y esa capacidad de uno poder uno poder reinventarse, porque es que lo que nos ha tocado vivir y sabemos que el cambio no es algo que, bueno, está en los libros y llegó hoy. Si la vida cambia constantemente, desde que te levantas hasta que te acuestas, es un cambio. Tú te levantas con un pensamiento, con una planificación y terminas probablemente haciendo muchas cosas diferentes. Porque aunque tengas una agenda y puedas lograr las cosas que tú tengas planificadas hacer para ese día, pero hay cosas en el entorno que te lo rompen todo y que tú no puedes controlar y que tienes que adecuar lo que estás haciendo en ese momento. Seguimos persiguiendo unos objetivos como empresa. Así es. Importante recordar que debemos estar gestionando y moviéndonos en la medida que se nos solicite. Y estoy hablando de solicitud no solamente por la empresa, sino por los clientes, por todo lo que ocupa al líder, que es 360. ¿Sí? Definitivamente. Y pasemos entonces a esas herramientas de gestión, como tú hablabas. Aunque dice enfoque al resultado, pero en realidad es enfoque al resultado. Okay.
Tenemos que, yo decía al inicio que no todos los números, pero definitivamente nosotros necesitamos tener tenemos que tener un objetivo claro, tenemos que trazarnos metas, tenemos que definir estrategias, tenemos que tener un norte claro y se esperan resultados de nosotros. Y vale la pena que en estos momentos, pues, esas informaciones, pues, las vayamos traduciendo y tengamos ese dashboard que nos ayuda a tomar decisiones para que entonces enfoquemos de una forma efectiva nuestras acciones con mira a lograr lo que nos estamos proponiendo en ese momento y quizás reinventar un poco qué es lo que debiéramos estar haciendo. ¿Cuáles esos indicadores que habíamos definido a principios de año definitivamente probablemente ya no funcionan? ¿Cuáles son esos nuevos indicadores que tenemos que tomar? Y yo estoy seguro que la mayoría de las organizaciones han tenido que reorganizar. Quizás no solamente sus metas, sus indicadores, pero también hasta las estructuras. Estamos viviendo un momento donde las empresas han tenido que tomar decisiones que han afectado familias, porque han tenido que lamentablemente desvincular empleados. Entonces, han tenido que reenfocarse en cuál es el objetivo que tienen que lograr para este año. Entonces, se hace relevante buscar la resolución ante situaciones que aparentan dificultad. Y como decíamos anteriormente de esas habilidades que hablaba Bob Johansen, volteemos la cara, volteemos la torta, no solamente veamos el problema que tenemos enfrente, vamos a ver un poquito qué es lo que está debajo del iceberg, analicemos un poco más para que entonces tomemos decisiones más asertivas. Y en cuanto al enfoque VUCA, yo creo que hemos hablado bastante del enfoque VUCA y se hace necesario que el líder cree una visión clara. Las organizaciones tienen que tener un norte claro. La gente tiene que saber cuál es el camino que va a seguir, cuáles son los pasos que tienen que dar. Yo probablemente no tengo que ponerle las soluciones en la mano, pero sí tengo que trazar metas claras que me permitan avanzar y que me permitan llegar a donde la organización quiere que yo llegue. Tenemos que prestar atención al entorno, qué es lo que está pasando, qué es lo que nos está moviendo, cuáles son esas decisiones del gobierno, cuáles son esas situaciones del entorno, del mercado que me exige a mí mirar de una forma diferente. Y en cuanto a las estrategias, pues definitivamente tenemos que entender el negocio en su totalidad. Tenemos que alentar al equipo a que mire al futuro. Por eso yo decía al inicio de que es importante la gestión humana, el apoyar a la organización, a los líderes, en crear una cultura de perseverar, de una cultura de continuar, de una cultura de compromiso, una cultura de comunicación, una cultura de flexibilidad, de trabajar en equipo, de que aprendamos a partir del conocimiento, de esas competencias que vamos desarrollando, a cómo nosotros, líderes, colaboradores, no importa el rol, todos nos montemos en el mismo barco, porque hay un fin común, hay un propósito común, hay una visión clara, hay un norte común. Y retomando un poco lo que ya hemos conversado, y con esto no es que estoy finalizando, pero quiero recapitular un poco lo que hemos visto. Hablamos de entornos impredecibles en la realidad actual. Vimos VUCA, volátil, incierto, complejo, ambiguo. Y hablamos de que esto, como un segundo instante, tenemos que traducirlo en visión, tenemos que traducirlo en entendimiento, en claridad y agilidad. Los líderes necesitan tener claro cuál es ese norte que van a seguir. Y en ese mismo orden, comunicar hacia abajo para crear ese camino viable en la organización. Ya no se trata de hacer las cosas como lo hacíamos antes. Se trata de ser divergente, se trata de ser flexible, se trata de ser creativo, se trata de mirar más allá de lo que yo tengo frente a mis ojos. Se trata de ver detrás de la cortina qué es lo que esa mirada me está diciendo detrás de la mirada. Es decir, es ir más allá de lo que tengo en la vista. Y definitivamente el desarrollo de esas competencias de cara al futuro. Es imperante el que nosotros repensemos dónde estamos, qué necesito, qué está exigiendo mi organización, qué me exige el entorno, qué tengo que hacer, cómo debo manejarme, cuáles son esas competencias que hoy, yo por hoy, estoy viendo que me están haciendo falta o que probablemente las tengo, pero tengo que seguir avanzando con ellas. Si queremos crear una organización de visión, si queremos crear una comunicación que encamine a la gente a ser visionario,
a que haya una mayor comprensión de los acontecimientos actuales, a crear procesos claros, a crear procesos viables, a inducir a que las organizaciones sean más ágiles, pues tenemos que mirar de cara a esas competencias que como líder busca, que como líderes de hoy, como líderes emergentes, como equipos remotos, como gerentes remotos, como empleados remotos, pues tenemos que ir adquiriendo ya y en el tiempo. Y yo quiero hacerles ahora a ustedes una pregunta, y esa pregunta es, viendo todo lo que ya hemos visto, y hablando de las competencias, y viendo los conceptos, y entendiendo lo que es el entorno VUCA, y cómo debiéramos transformarlo para no enfocarnos en la ansiedad que nos pueda generar, sino más bien en cómo yo transformo la dificultad entre una oportunidad. ¿Dónde estamos hoy en día y dónde quisiéramos estar en los próximos 6 meses? ¿Qué quiero ser yo hoy? ¿Quiero yo marcar la diferencia? No importa ese camino en el donde estés. No importa lo que tú hayas decidido hacer. No importa si estás emprendiendo. No importa si estás en una organización. Es decir, ¿dónde estás hoy? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres desarrollar? Mírate en el espejo y pregúntate. Es decir, ¿cuento yo con esas competencias para seguir ejerciendo el rol de líder que estoy desempeñando hoy? ¿Qué me está haciendo falta para ser mejor profesional, para ser mejor líder? Y yo quiero dejarte una frase importante y quiero continuar con eso, y es que no importa el camino, se hace necesario que tú potencies el liderazgo. No importa si estás en una posición nueva como líder, no importa si estás en un proceso de reestructuración en la organización, mira hacia el futuro, mira ese rol que tú estás desempeñando hoy y mira qué es lo que tú quieres llegar a ser, hasta dónde tú quieres llegar. Hay una frasecita que a mí me encanta mucho y he tratado de buscarle siempre el sentido, y es que, ¿cómo se llama este señor? Immanuel Kant, y filósofo alemán, y él dice que la inteligencia de un individuo se mide con la capacidad que tiene de afrontar o de vivir en la incertidumbre. ¿Cuánta incertidumbre podemos nosotros aguantar? ¿Cuánta incertidumbre somos capaces nosotros de aguantar? ¿Y cómo podemos nosotros traducir esa incertidumbre en claridad? Esa incertidumbre en visión, esa incertidumbre en entendimiento y en agilidad. Entonces, para eso es que, como decía Nancy al inicio, estamos aquí hoy para compartir con ustedes esto que nos ha inquietado y esto que hemos visto, que quizás es una oportunidad para aprovechar y verte un poco más allá de donde estás hoy. ¿Qué te parece, Carmelina, si compartimos un poco qué quiere decir esto de líderes en torno VUCA? Tal cual Nancy comentaba de inicio, este programa surge de la inquietud nuestra, luego de sesiones de coaching, de recibir comentarios de líderes. Empezamos a observar ese punto de inquietud como recurrente entre la mayor parte de esa población con respecto a cómo manejarse en vista de todos estos cambios, la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Y empezamos como a recoger producto de la experiencia y teniendo a GPI como assessment de base, cómo podemos contribuir a que los líderes puedan tener una gestión efectiva justo en este momento. Que algunos se sienten como congelados, detenidos por el miedo, reconociendo que hay empresas que no han cambiado aún sus indicadores, sino que esperan que los resultados sean los mismos, aunque las circunstancias sean tan diferentes. Es bueno reconocer que cualquier cambio que se vaya a gestionar viene de la persona que es cada uno. Ante la realidad que nos ocupa, cada quien puede como trazar su propia ruta.
En muchas ocasiones he escuchado líderes que dicen, bueno, es que depende de lo que la empresa quiera. Y yo creo que más que mirar qué es lo que la empresa quiere, es momento de pensar en qué quieres tú para tu propio proyecto de vida. Que la empresa juega un papel importante, sí, pero también qué quieres tú. ¿Y cómo o desde qué lugar quieres tú seguir aportando a la empresa? Fíjense que ante todo lo que nos ha pasado y todo lo que nos ha sido revelado con esta experiencia conjunta que hemos vivido este año, se ha dado como una desaceleración de la economía, ¿sí? Pero también para poder hacer una recuperación efectiva, vamos a necesitar de unas habilidades puestas en forma, como que van al gimnasio y la vamos moviendo, ¿verdad? Porque el crecimiento que se espera de manera personal, de manera interpersonal y de gestión, más que gradual, debe ser exponencial. O sea, nosotros debemos mirar cómo vamos a ir creciendo, no de uno en uno, movernos de 1 a 2 y de 2 a 3 y de 3 a 4, no. Se espera que podamos movernos con agilidad para que pasemos de 1 a 4, porque el tiempo va pasando rápidamente. Entonces, hemos dado forma a este programa donde a través de interacciones semanales, teniendo un assessment de base y también con la opción de algunas sesiones de acompañamiento, puedan los líderes interesados montarse en el desarrollo de sus competencias. Siempre hay oportunidad para mejorar. Todavía lo que pensamos que estamos haciendo muy bien tiene cabida al crecimiento. Esa es la invitación que quisimos hacer a través del programa, y mientras nos dábamos cuenta del valor que esto tiene, pues entonces nos sentimos motivadas a compartir en esta noche este webinar. Dar como las pinceladas que por lo menos puedan llevarse algún conocimiento que les pueda servir para empezar a poner en práctica en sus operaciones en las empresas, ¿sí? Así es, así es. Y como tú decías, esto es un programa que va a tener mucho beneficio para la gente porque van a tener la oportunidad de, con ese assessment que vamos a estar aplicando, de ver ellos dónde están y cómo desarrollar paso a paso un plan de desarrollo para darle continuidad en el tiempo. Uh-huh. Y cada quien es dueño de su propio desarrollo. Definitivamente. Uh-huh. Nancy, bienvenida a nuestra conversación. Gracias, Carmelina, gracias, Lisette. Yo, por supuesto, participante número 1 en esto. Ya yo me hice mi Great People Inside. Ya yo sé mis competencias, pero como quiera estaría ahí acompañándolos. Simplemente decirle que gracias por venir a las 59 personas que estuvieron con nosotros en esta noche. Esperamos que les haya servido. Me encantó el cómo traducir el VUCA, cambiarlo por visión, claridad, o sea, es como darle un giro. O sea, estamos aquí en VUCA, pero podemos ir cambiando cada una de esas cosas por palabras que nos muevan hacia adelante, ¿verdad? En nombre de Yesé, de Carmelina, de Lisette, gracias por haber estado aquí. Síganos en nuestras redes sociales. Y se me ocurre, no lo habíamos pensado, pero se me ocurre de las personas que estuvieron en este webinar, de las primeras que se inscriban, pues le podemos otorgar de un 10 a un 15% de descuento en Líderes en VUCA. Y nada, y estaremos también compartiendo con ustedes para los que quieran, nos pueden escribir en el chat la grabación, esto se grabó, si quieren recibirla, por favor me ponen en el chat y después se las hacemos llegar. O automáticamente yo creo que también el Zoom se las hace llegar. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, comentario?
Sí, gracias. Hola, sí, le vamos a estar mandando la grabación. Si no tienen ninguna otra pregunta. O fuimos muy claras o fuimos muy claras. Muy súper bien, súper bien. Muy clara, de verdad que sí. Qué bueno. Gracias, Bartolomé. Gracias, Mariana. Sí, gracias a todos. Gracias a todos. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues entonces, nada, le estaremos enviando la grabación. Gracias, Lisette. Gracias, Carmelina. Entonces, nos vemos en otra entrega. Bye, que pasen buenas Bye, noches. bye. Buenas noches y gracias por estar. Gracias por estar. Bye. Bye.